Estados Unidos ha apostado mucho a lo militar. Y por eso a Estados Unidos le cuesta promover cultura de paz, porque lo militar es parte de su gran base económica. En el elemento económico, Estados Unidos ha ido disminuyendo significativamente. Los conflictos religiosos son un fenómeno que explica mucho cómo anda el mundo de hoy. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y hoy ustedes saben qué día es, bueno, hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Aquí estamos nueva vez. Bien. Todos los viernes. Como todos los viernes. Programa, creo que estamos casi en el 170 programa, ya. Poco a poco, ¿verdad? Chin a chin, poquito a poquito. Se llega. Antes de empezar, que sería ya el cierre de todo este tema de la crisis civilizatoria, yo que queremos felicitar a Arismendi Díaz Santa Ana, Al profesor nuestro Arismendi amigo, el Díaz, profesor sí. Arismendi, por su nueva producción de Historia y Fundamento del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Una explicación sencilla del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pues lo felicitamos. Qué bueno, ese es un tema, tú has escrito mucho también de ese tema. Qué bueno que se publiquen libros, porque pienso yo que muchas generaciones deben empaparse y conocerlo bien. Como está y si se habrá de reformar, que se conozca mejor todavía. No, y hay una parte muy importante de los antecedentes. Exacto. Lo que había antes y lo que hay ahora. Exacto. Que hay algunos colegas que deberían... Sí, porque hay gente que entiende que todo lo que había era mucho mejor y no es así. Sí, pero todavía falta mucho por hacer. ¿Quién era que decía eso? Jorge Blanco. Bueno, Hipólito. Hipólito. Falta mucho por hacer en materia de salud y seguridad social. Bueno, esta última parte nosotros hemos querido llamarla moviéndonos de la unipolaridad hacia la multipolaridad. Tú sabes que cuando uno se pone a ver el lema de Donald Trump y los republicanos en términos electoral, Make Great America Again, es así. Make America Great Again, MAGA. Again, sí. MAGA. Make America, que es una réplica hacer América grande de otra vez. lo que planteó Mussolini aquella vez de hacer Roma grande de nuevo. Es una mala copia. Pero es un reconocimiento de dos cosas. Que América no es grande como era antes. Sí, por lo menos en una retórica él dice eso. Sí. No, porque antes América, después de la caída del muro de Berlín, de manera muy transitoria, Estados Unidos se convirtió en el centro imperial. El único gran imperio. El único gran imperio, que eso pasaba con Roma también. Y el otro elemento de reconocimiento es que Estados Unidos ya no es la única potencia del mundo. Eso significa que hemos pasado de la bipolaridad, la unipolaridad, hacia la multipolaridad. ¿Y a qué se refiere eso? Que de la bipolaridad, socialismo, capitalismo, ha habido un reposicionamiento de bloques a nivel mundial. Y alguien diría, bueno, es una reflexión, una discusión como muy teórica. No, tiene consecuencias prácticas en la cotidianidad. Ejemplo, años atrás nosotros andábamos por la ciudad y veíamos vehículos de fabricación americana y japonesa. Y hoy la ciudad está llena de vehículos de fabricación china. Y coreano. Y coreano. Entonces, y la gente anda detrás de esos vehículos. Entonces, eso plantea un cambio en la economía que afecta a la cotidianidad y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Para darte una idea, abonando eso que tú dices,
el gran fabricante norteamericano de vehículos eléctricos, es la movilidad eléctrica, como dicen ahora, es Tesla, de Elon Musk. La otra marca que se supone que es la que se aspira a competir con ella, europeo y norteamericano, es BYD de China. Pero BYD fabrica en un día y en un año 5 veces más que Tesla. Vete a otro plano. Antes nosotros, todo era Amazon, Exacto. o eBay, o Alibaba. Pero ahora ha penetrado al mercado electrónico, o al e-commerce, como se dice, al comercio electrónico, Temu, Sí, chino. sí, Y Temu le está haciendo un hoyo a Amazon, sí. porque cada vez más se está expandiendo una clientela hacia Temu, incluso desplazándose de Amazon a Temu. Y la gente no tiene problema en esperar un mes que le llegue un artículo, pero lo que te cuesta 6,000 pesos en Amazon, aquí te cuesta 1,500. Entonces, tú tienes un nuevo escenario que se está expresando en la cotidianidad. Los Samsung, ¿de qué fabricación son? El Samsung es coreano. Coreano. Sí. Y el iPhone, El el iPhone iPhone. es norteamericano, pero es en China que lo están fabricando. Entonces tú vas viendo fenómenos que te dicen el mundo que estamos viviendo es otro mundo diferente al de la época de los 80 y de los 90. E incluso el discurso político y las luchas políticas tienen que reorientarse y repensarse en base a ese nuevo mundo, ese mundo bipolar, socialismo, capitalismo, unipolar, únicamente capitalismo, a un mundo más multipolar. Y además, Y modelos de socialismo que también trabajan con el mercado, porque esa es una modalidad que no se esperaba que fuera así. Sí, esos son de los grandes cambios. Como dice Oppenheimer, China hoy da lecciones de capitalismo y es socialista. Y este fenómeno es el mentis a la teoría de Fukuyama de que después de la caída del muro de Berlín, el mundo pasaría a ser dominada por el liberalismo capitalista. Él mismo Él entendió que se equivocó. Sí, que se equivocó. La teoría de James Huntington es la que se está aproximando a lo que es el mundo choque de civilizaciones, pero aún él también alguna cosa las ha revisado. Pero sí es lo que está diciendo, que los conflictos tendrán más una base cultural o civilizatoria, con un fuerte peso de las religiones, que la ideología y la economía, decía él. Eso es muy relativo, porque por ejemplo el BRIC, que es Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, China, es un espectro, es un arcoíris ideológico, político y económico. Pero ahí lo que pesa es la economía, sobre todo. Pero el peso es la economía, porque tú tienes Brasil, es un modelo de sociedad, un modelo de Estado totalmente diferente al chino y al mismo ruso, al mismo Estado chino. Y en términos culturales hay una diversidad cultural. Entonces, nueva vez la economía se está convirtiendo en el centro. Estados Unidos ha apostado mucho a lo militar. Y por eso Estados Unidos le cuesta promover cultura de paz, porque lo militar es parte de su gran base económica. Estados Unidos, frente al tema de Israel, ha ido incrementando el gasto militar en vez de bajarlo. Eso quiere decir que no está apostando a la paz en esa región. No, oye, la millonada que le están prestando a Ucrania. Vamos a ver algunos datos de esa multipolaridad. En el 2023, el Producto Interno Bruto nominal de Estados Unidos representaba el 24% del Producto Interno Global. Del PIB mundial. El de China, un 18%. Y que ha ido incrementando. Es decir, China, en términos de economía global, tiene un posicionamiento impresionante. Y la Unión Europea, un 15%. Entonces, en términos económicos, tenemos 3 grandes bloques, y no hablo de otros, que controlan más del 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Estados Unidos con un 24%.
China con un 18% y la Unión Europea con un 15%. Vámonos a la primera pausa. Y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bernardo, hay otras mediciones interesantes, más allá del PIB, Producto Interno Bruto, que es el Producto Nacional Bruto. Ese es interesante porque toma en cuenta lo que produce un país, sus nacionales de ese país, estén o no estén en su territorio. O sea que si a China, por ejemplo, se suman todos los chinos que están por el mundo, sería interesante el resultado. Y el caso nuestro inclusive subiría, nosotros tenemos 2 millones de personas fuera de aquí produciendo. Pero además hay otro que es el PIB. Sí, lo que pasa es que la mayoría de esas economías se quedan en esos países. Pero muchas van también y pero envían. la proporción. Hay otra también que es el PIB por PPA, que es una medición que en esa medición China es número 1, porque ese lleva a la capacidad de compra en moneda local que tiene la mayor parte de un país. Y ya los chinos en eso tienen una cantidad de personas que son clase media parecida a norteamericano y europeo por encima de todos los países. Bueno, cuando uno viaja por esos países de Europa, el propio Estados Unidos, los museos están llenos de chinos. Sí. Y de japoneses. Sí, que son con capacidad de gasto, de compra, de viaje. Es un grupo muy fuerte en términos turísticos. A nivel militar, ¿cómo anda esa multipolaridad a nivel militar? El 38% del gasto militar global total es de Estados Unidos. China, un 13%. Y los rusos, en el 2023, gastaron cerca de 66 mil millones de dólares en gasto militar. Pero están por debajo de Estados Unidos. Muy por debajo, pero cuando tú ves el mercado de venta, Rusia y Estados Unidos dominan casi el 75% del mercado de venta de armas. Por eso tú ves que muchas de las armas que usan los grupos radicales islámicos son de fabricación rusa. En el mismo Estados Unidos, la famosa ametralladora esta, la Kalashnikov y la AK-57, eso es, los norteamericanos se desviven, eso que les gustan las armas, por comprar Dicen esa. que es porque es más liviana. Que es liviana y dispara más rápido. Se calienta menos y dispara más rápido. Entonces, a nivel del gasto militar, Estados Unidos sigue estando muy bien posicionado. Y ahí es su apuesta todavía. Pero en el elemento económico, Estados Unidos ha ido disminuyendo significativamente. No significativamente, se han ido posicionando, mejor dicho, otros países que hacen que Estados Unidos ya no juegue a tumbar el pulso a los otros países, sino que se ve obligado a negociar. Ya no es a tumbar el pulso. Mira, algunos conflictos regionales y guerra por poder impuesto que tenemos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha revitalizado las tensiones de Guerra Fría en este momento y ha afectado la seguridad europea global, la guerra de Ucrania. Y Rusia, muchos ven de manera muy simple el tema de Rusia-Ucrania. Rusia hizo de la guerra de Ucrania una estrategia de reposicionamiento en el escenario mundial, de los bloques, de los poderes. Igual que algunas guerras interpuestas, como la de Siria, Yemen, Irán y Arabia Saudita, representan guerras por poder interpuesto y tensiones regionales. Algunos de estos países, como Irán y Arabia Saudita, buscan un mayor posicionamiento en términos de las tensiones. Arabia Saudita entró al BRICS también ahora. Cosa extraña, porque Arabia Saudita es socia de Estados Unidos. Es socia de Estados Unidos. Otro elemento nuevo en este mundo multipolar son los llamados ciberataques. La tecnología y la ciberseguridad. Datos de IBM. En el 2023, el costo promedio de una violación de datos para las organizaciones
fue de 4.045 millones de dólares. Costo, estamos hablando de billones en términos de lo que ha significado el ciberataque para muchas organizaciones. Otra empresa como Ransomware en el 2023 dice que el número de ataques aumentó un 30% en comparación al 2022. Ciberataque, un 30%. Según y la carrera por la supremacía artificial es cada vez más intensa. Las tecnologías avanzadas y todo el campo de la competencia geopolítica. Y ahí Estados Unidos no anda corriendo solo. Ahí están corriendo múltiples países de Europa y Asia. Y por supuesto, en lo que se llama América, y en este caso Cuba, Estados Unidos y Canadá. Otro elemento que nosotros debemos ver son la migración y los movimientos de población, donde antes era 2 o 3 países el foco de atención para emigrar. Ha habido una diversificación. La guerra, el cambio climático y la pobreza están impulsando grandes movimientos de población. Esta es una de las épocas más intensas en movimientos migratorios en el mundo. Nosotros tenemos una tendencia, y yo creo que le sucede a muchos a los pueblos, que hay una tendencia a ver su propio problema, pero la intensidad migratoria se percibe en España, con los marroquíes, Italia, con grupos... los albaneses, por ejemplo. Grupos africanos, turcos en Alemania. Tú vas a Colombia y hay una intensa migración de venezolanos, como las hay aquí, haitianos en República Dominicana. Costa Rica experimenta los grandes movimientos migratorios, intenso movimiento migratorio de los nicaragüenses. Entonces es un mundo donde hay una intensa movilidad migratoria y ya la gente diversifica sus opciones y preferencias. ¿Qué te dice eso? La diversificación del crecimiento y el desarrollo económico, que es la principal atracción. Hay otras como que además de la pobreza, que son las guerras. El mundo, nosotros nada más vemos las migraciones como producto de guerra, como pobreza, pero hay países que están experimentando una intensa influencia de poblaciones que emigran producto de las guerras. En Europa, uno de los grupos migratorios más fuertes, más intensos, son los sirios, porque especialmente en esa época del ISIS, que el ISIS hizo de Siria un país casi inhabitable realmente. Esto viene acompañado con una globalización de la xenofobia. Ya la xenofobia, tú ves cómo los grupos xenofóbicos están alineados todos, sí, bajo un mismo discurso. Bueno, con ese triunfo de Trump hubo fiesta en todos esos derechistas. Todo. Sí, celebran. Y lo más terrible, una de las cosas más terribles, y que a mí, por ser una persona de fe, me duele, es la espiritualización de la violencia, sí, la espiritualización de la xenofobia, la espiritualización del pseudo nacionalismo, y se recurre... Sí, hay gente que defiende eso en nombre de los valores cristianos. Sí, es un absurdo. Lo que es una barbaridad. Un absurdo. Y que te buscan citas bíblicas sacadas de los contexto moños, y manipuladas. Manipuladas para justificar la xenofobia. Y tú dices, pero cuando yo veo a Jesucristo, lo que menos Jesucristo fue xenofóbico. Él confrontó la xenofobia porque fue capaz, incluso en muchas ocasiones, de conversar con los samaritanos, que eran grupos discriminados por la xenofobia. Y que estaban enfrentados con los judíos. Y él dice, no,
llamó a que todo el mundo No, fuera pero una el misma pasaje familia. más dramático de Jesucristo es con la mujer samaritana. Exactamente. Primero, mujer. Que no, en ese tiempo, Segundo, samaritana. Y tercero, tenía varios maridos. sí, ¿Eh? y él habla con ella sin problema y dice que no, que ya no hay que ver esas diferencias. No, y ella y él le abre un nuevo horizonte. Y es tan grande el horizonte que se le abre a ella que sale corriendo a hablar con su gente. ¿Tú Sí. ves? Porque eso es la buena nueva. Eso es la buena nueva. Tenemos otra pausa. Todo eso que decían que odia a tu enemigo, dice, yo digo, no, ama a tu enemigo. Bien. Es una ruptura. Vamos a la pausa y volvemos. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Los conflictos religiosos son un fenómeno que explica mucho cómo anda el mundo de hoy. Tan diversos los conflictos religiosos, pero tienen una esencia que es control de territorio y economía. Conflicto Israel-Palestina. 1. Conflictos en el Medio Oriente entre sunitas y chiitas. 2. En Asia, cuando yo estuve preparando este tema, a mí me sorprendió que los gobiernos budistas de Myanmar persiguen a la minoría rohingya musulmana. Es decir, los budistas persiguen a los musulmanes. Bueno, Una- eso se vio en países como India también, que todos los otros, incluyendo budistas, odiando a los musulmanes. ¿No? Y de ahí sale Pakistán, Todo eso, Bangladesh y otros países. Y aquí está, India, Pakistán. La disputa entre India, mayoritariamente hindú, y Pakistán, mayoritariamente musulmán, con un componente religioso profundo que influye en las No relaciones. pudo evitar Gandhi que se dividiera el país. Esa Gandhi, si no lo mataban, se iba a morir de la precundía por ese problema. Bueno, en este programa lo ven personas del extranjero. Precundía es tristeza Sí, en República sí, Dominicana. es angustia, Es angustia, pena, es depresión profunda. Cuando una gente Sí. entra en un estado de depresión profunda, aquí decimos se murió de la precundía. O en el campo. Sí, Hay sí. que explicárselo también a la nueva generación que no saben qué es. Conflictos en África. África es un continente rojo cuando tú lo pones, bañado en sangre. La violencia entre grupos musulmanes y cristianos en Nigeria, donde el grupo extremista Boko Haram es un grupo Ay, son tremendas. tremendo. Las tensiones religiosas entre cristianos y musulmanes entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. Eso en este Pero momento. también está lo de los kurdos también, que son perseguidos en muchísimos países. Fueron No, asesinados en Irak, en Los Turquía los kurdos persiguen. son los nuevos gitanos En Turquía los y persiguen. judíos de esta Sí, época. sí. El ascenso del nacionalismo hindú en la India, con contenciones con las comunidades musulmanas y otras minorías religiosas, incluyendo las minorías cristianas. Nosotros tenemos las tensiones entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte, aunque no suena mucho, pero ese conflicto Y esos son violentos. permanece. Es a bombazo que se atacan. Grupos terroristas, que son terroristas, nadie lo puede negar, que se inspiran en ideologías religiosas, como Al-Qaeda e ISIS. Son grupos terroristas y que han perpetrado ataques en todo el mundo. Una de las cosas que tiene la acción del grupo Hamas es que le dio argumento a Israel para justificar sus acciones genocidas, por un acto terrorista, y se borra toda la historia terrorista de Israel. Israel es un estado terrorista desde el 1948, cuando fue creado y fundado. Que eso que hay ahí no es pueblo judío, eso es falso. Lo que ahí existe es el Estado de Israel, no el pueblo judío.
porque el Estado de Israel tiene un 20% de árabes Sí, y de otras, sí, sí. de otros países. Africanos también, sí. o los etíopes judíos Sí. son bastante importantes. Según un informe, oye este dato de la ONU del 2021, el 78% de los conflictos armados en el mundo tiene un componente religioso significativo. Increíble. Increíble. Cuando se entiende que es lo inverso, que la religión debería ser una fuente promotora de la paz Y la, no de la guerra. y la fraternidad. Y por tanto, esto pone un mundo incierto. Y yo no estoy profetizando ni haciendo vainas apocalípticas, es lo que dice la realidad. Cuando tú ves que las corrientes de izquierda andan perdidas, confusas, progresistas, un surgimiento, un fortalecimiento del nacionalismo, de la xenofobia, y los grupos religiosos se montan en este discurso, y encima de eso, el 78% de los conflictos en el mundo a nivel armados tiene un componente religioso. Eso te da un mundo donde la guerra es un gran negocio. Bien. Muchas gracias. La religión, por supuesto. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Total.